Tanto estar en la montaña, esto de la tecnología, no la pillo de ninguna manera. Buenas tardes, Evi, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y a ti, Jordi, especialmente también. Es lo que tiene. Muy buenas. Bueno, nos esperamos un momentito a ver si va entrando la gente y vamos a empezar con este ciclo de intentar, sobre todo, no hablar por hablar, sino intentar explicar cosas que puedan ser interesantes, que la gente les pueda encontrar una utilidad muy, muy directa y que sean conceptos cortos pero útiles, que creo que es una parte interesante, una buena solución. ¿Ya? ¿Vale? Perfecto. Bueno. Te oigo muy bajo, tengo que estar muy atento a lo que dices. A ver si ahora me oyes mejor. Te oigo igual, pero igual posiblemente los demás te oyen bien. Te oigo bien, pero muy bajo solo. ¿Sí? Vale. Tampoco voy a decir nada muy interesante, ¿eh? Es decir, eso lo dices tú, con lo cual no te preocupes, que tú se te oye perfecto. Y además con buena conexión, que eso casi nunca pasa. Ya, lo que tiene estar abajo de las montañas. Y ir a casa de vez en cuando está bien. Sí. Bueno, pues no sé, si quieres empezamos ya directamente y el que no esté ya lo cogerá y lo cogerá grabado, que creo que es una buena solución. Pues el título que te planteé como primera charla era muy fácil, era esquiar en el Himalaya es posible para todo el mundo, ¿no? Y antes de entrar en eso era simplemente presentarte, aparte de como Jordi Tosas, que creo que todo el mundo te conoce como alpinista, además eres el director de Off-Trail Academy, con lo cual pues me parecía que era la entrada más lógica y como primera entrevista la que nos tocaba en este programa. Y antes de seguir haciendo, si es posible para todo el mundo, esquiar en el Himalaya, voy a hacer un spoiler, que es que a mí ya me llevaste en 2015, con lo cual creo que con mi nivel de esquí creo que casi que sí. Pero vamos a ir trocito por trocito a ir descifrando qué se tiene que tener en cuenta para ir a esquiar el Himalaya, si te parece. Y la primera pregunta para mí sería, ¿dónde se puede esquiar en el Himalaya, ¿no? Es decir, a ver. Perfecto. Pues vamos a centrar. Yo creo que para esquiar en Himalaya, como para esquiar en muchas partes del mundo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de esquí, una cosa muy importante a responder primero, ¿no? Es decir, cuando yo voy a hacer un viaje de esquí, un ski trip, ¿qué estoy buscando en ese ski trip? Si me dices, voy a ir a Himalaya a esquiar polvo. Yo llevo desde los 90 esquiando en Himalaya y te podría decir que he cogido muy pocos, y quizá he cogido más días de polvo en Pirineo, aunque vivo allí, que en Himalaya. Entonces no sería un destino para coger polvo. Si quieres hacer un ski trip de polvo, mejor irte a Alaska o irte a Japón o irte a otros sitios, ¿no? Himalaya es el esquí de montaña o el esquí en montaña, por decirlo de alguna manera, más que esquí de montaña, porque muchas veces cargamos los esquís en gran altura, ¿no? Gran altura, ¿qué quiere decir? Que normalmente esquiamos por encima de los 4.500 metros. Y esto solo en invierno. Por ejemplo, yo estoy a punto ahora de irme, en 3 días me voy para allí y vamos a esquiar por encima de los 5.500, ya no de los 4.500, o quizá por encima de los 6.000. Entonces, lo primero de todo es saber que voy a hacer un viaje donde lo que prima es la montaña. El esquí es secundario, es un esquí, vamos a decir, donde me va a ofrecer unos lugares mágicos para esquiar, debajo de los 8.000, de los 7.000, en los propios 8.000 o en los propios 7.000 o 6.000, ¿vale? Pero donde las nieves no son polvo, son nieves normalmente mucho más difíciles, son nieves muy venteadas o muy acumuladas, ¿vale? No son malas nieves, pero son nieves técnicas, ¿vale? El Himalaya aparte, Himalaya, que la gente que nos está escuchando lo centre, Himalaya es Nepal, diríamos desde Birmania hasta parte de Pakistán. ¿Ok? Porque si habláramos del Karakorum, las condiciones serían completamente diferentes de las que estoy hablando ahora, ¿no? Entonces, si hablamos de Himalaya, vamos a centrarnos en Nepal, esquiar en Nepal, y Nepal, si os lo imagináis ahora en el mapa, tiene desde el Kanchenjunga, ¿vale?, hasta el Dhaulagiri, que son 8.000,
¿vale? Esa es la zona de los 8000. A partir del Daula hacia el oeste, ¿vale? Está el Far West, que se llama de Nepal. Es la zona más inexplorada del Himalaya de Nepal, ¿vale? Entonces, si yo miro los regímenes de nieve durante todo, vamos a decir, geográficamente, luego entraré meteorológicamente. Geográficamente, la zona más seca es la zona que toca la India en el este, la zona del Kanchan, y es seca hasta casi el Lantán, ¿no? Por decirlo así, el Khumbu sería muy seco, y a medida que del Khumbu voy tirando hacia Lantán y de Lantán hacia los Annapurnas, los regímenes de nieve van aumentando, es decir, cuando nieva mucho más. Si digo que ha nevado 1 en Kanchenjunga, puedo esperar que me hayan nevado 5, las unidades que queráis vosotros, en la zona de los Annapurnas. Y si ya voy hacia más al oeste, a tocar la India por el otro lado, en el Far West, ahí el régimen de nieve, es decir, las nevadas son aún muchísimo más grandes. Entonces, siempre tengo que tender a esquiar hacia el oeste, en Nepal, hacia el oeste de la cordillera del Himalaya. Y luego es muy importante saber cuándo voy a ir, ¿no? Porque ¿dónde va a estar la nieve? Esa era la segunda pregunta. ¿En qué época del año, vale? Si a todos tienes que llevar en pleno invierno o puedes llegar a otra gente en épocas menos duras que en pleno invierno, como nos llevaste a nosotros. Perfecto. Esa pregunta es la que me tengo que hacer, sobre todo para saber qué quiero esquiar, ¿vale? Es decir, y ahora lo veréis muy claro, ¿no? Es decir, en el invierno hay dos épocas en que sobre todo en dos épocas cae la nieve, ¿no? Una es los meses de febrero-marzo, vamos a decir final de enero, febrero sobre todo es el nivológicamente más activo, y luego marzo, ¿vale? Principios de marzo, y luego el monzón, ¿ok? Si hablo del final de invierno, fijaros que hablaba de los meses de final de invierno, es decir, si yo me centro en el diciembre-enero, son meses normalmente, este año ha sido excepcional, yo estaba ahí en enero y ha nevado muchísimo, ¿vale? Pero ha sido excepcional, ¿vale? No sé si va a convertirse en algo normal, pero hasta ahora era muy excepcional que esos meses fueran nivológicamente activos, ¿no? Es decir, son meses muy secos. Entonces, en invierno la nieve baja mucho, es decir, porque hace mucho más frío, y tenemos nieve hasta los 4000 metros. En 4000 puede haber mucha nieve. Entonces es la mejor época para hacer esquí de montaña. Voy a ir desde los lodges, me voy a poner muchas veces los esquís en el propio lodge y voy a llegar hasta como mucho 5.500, ¿vale? ¿Por qué hasta 5.500? Sencillamente porque el jet stream, que es la corriente en chorro, los vientos fuertes, bajan de 8.000 hacia abajo y los 6.000 están completamente venteados. Entonces, si yo quiero hacer una gran montaña con esquís, puedo pensar, hombre, en invierno, que es cuando hay más nieve. No, hay mucha más nieve en los valles que en las montañas. Las montañas están completamente venteadas, están heladas, ¿vale? Y no puedes ni subir por el viento. Sí, yo las recuerdo totalmente azules, las montañas. Es decir, es hielo azul, no es otra cosa. Es hielo azul para que la gente se imagine realmente lo que es de color azul. Exacto, ya no es inesquiable completamente, pero está hasta a nivel de subir, pensar en las hibernales que se hacen en los 8000, ¿no? Todo es hielo puro, porque los vientos son muchas veces superiores a los 100 kilómetros por hora, arrancan toda la nieve y la transportan al valle. Entonces, hay muy buenas condiciones de esquí en los valles. Pero normalmente no es el invierno el mejor, es mejor esperar un poco las nevadas de febrero, ¿vale? Esperar al principio de la primavera, ¿vale? Entonces, el viento en altura empieza a decrecer, podemos subir hasta los 6.000, 7.000 metros, luego en época de expediciones avanzada primavera, arriba nos queda un poco de nieve acumulada del viento, los valles ya la han perdido. Esquí de montaña en los valles hasta 5.500, final de invierno, comienzo de primavera. Si yo me estoy planteando una montaña más grande, es decir, de 6.000 para arriba hasta los 8.000, ¿vale? Perfectamente hasta los 8.000, ¿qué me puedo esperar en primavera? En primavera es muy buena nieve por debajo de los 6.000, ¿vale? Y nieves muy duras por encima de los 6.000. Y en otoño, que es ahora, fijaros que si habéis estado pendientes de cómo estaban los esquiadores de gran altura en Himalaya, han ido todos ahora. ¿Por qué? Porque las siguientes nevadas fuertes se producen en el monzón. El monzón es una época muchísimo más cálida, entonces en los valles no queda nieve, ¿vale? Está la lluvia en el valle, pero en altura
es cuando tenemos el gran aporte de nieve en las montañas de 8.000 metros. Si no, fijaros en los aludes del Manaslu, Manaslu, Dhaulagiri, en el Everest no han habido aludes. Fijaros, el régimen de nevadas que ha tenido el Manaslu, que ha sido el más popular, vamos a decir, en las redes sociales, y si os fijáis en Bargiel, en el Everest, ¿vale? Ha tenido que dejarlo por mal tiempo, pero no por aludes. ¿Vale? Es decir, el régimen de nieve en el Everest, es lo que os decía, es mucho más bajo que el régimen de nieve del Manaslu o del Lantang, vamos a decir, del Shisha, Choyu, hacia Dhaulagiri. ¿Vale? Siempre recoge más nieve. Es debido a la rotación que tienen los ciclones que están en la India, vamos a decir, los monzones indios que afectan al Himalaya. Vale. Otra pregunta que además es una cosa que me encuentro mucho cuando la gente nos pide para ir a esquiar al Himalaya. ¿Cuántos días necesito para montar un viaje de esquí de montaña en Himalaya? Porque es una cosa que la gente dice, me voy una semana, ¿no? Y digo, no vale, ¿no? Entonces yo creo que lo expliques bien para que la gente sea consciente de los mínimos y en función de la época del año, además, yo creo que varía esto. A ver, un viaje siempre depende de muchas cosas, ¿no? La primera de todas, pero básicamente de dos. ¿Dónde quiero ir? ¿Cuánta pasta tengo? ¿Vale? Esa voy a ser muy práctico. Llevo 30 años trabajando de guía y siempre es lo mismo, ¿no? ¿Cuántos días tengo? ¿Qué busco? ¿Realmente busco aventura o busco bajar algo? ¿Vale? ¿Y cuánta pasta tengo? Es decir, yo me puedo ir al Everest utilizando helicópteros, ¿vale? Haciendo una aclimatación express con el helicóptero, más cámara hipobárica, más todo lo que quiera. Invierto 150.000 euros, utilizo oxígeno y hago un Everest en 20 días o en menos de 20 días, ¿no? Con esquís, sin esquís, como yo quiera. O puedo hacer un Everest en estilo alpino, como iba Bargiel, y invertir 2 meses de mi vida en ese viaje. Entonces, si yo voy a un presupuesto normal, es decir, no voy a utilizar helicópteros, no voy a utilizar ninguna tecnología que no sea mis piernas y los autobuses, los jeeps que yo pueda utilizar en los valles, porque ahora Nepal ha abierto muchas pistas que nos facilitan muchísimo los trekkings, es decir, que han acortado los trekkings allí, ¿no? Entonces, cuando yo me planteo el viaje es esto, ¿no? Es decir, ¿dónde quiero esquiar? Siempre tengo que prever la aclimatación, ¿vale? La aclimatación es parte importantísima del viaje. Si voy a esquiar a 6.000, igual con una semana bien hecha, puedo esquiar tranquilamente a 6.000, ¿vale? Porque ya tengo esa aclimatación, pero si quiero esquiar a 7.000 o quiero esquiar por encima de los 7.000, tendré que invertir mucho más tiempo. Entonces, si la montaña es cercana a una de las pistas que ahora transitan los 4x4, voy a cortar mucho el trekking. Actualmente, no sé, el último viaje que hicimos de cascadas de hielo con Off-Trail, al tercer día saliendo de Barcelona estábamos ya cascalando con los pioles en la mano, ¿vale? Es decir, los todoterrenos, sin ir a buscar un gasto ni buscar ninguna tecnología que no tenga el país ya de por sí, es decir, no utilizar un helicóptero, no utilizar nada más, es decir, un coche o un autobús que funciona en ese valle te acerca muchísimo y te ahorra una semana de trekking. Es decir, 5 horas de todoterreno te ahorran una semana de trekking, ¿vale? Entonces, podemos hacerlo más. Yo siempre digo que un viaje, si quiero subir a una altura de 6.000, como mínimo, tengo que contar entre 15 y 18 días, ¿vale? Por debajo es muy justo. Tendría que hacer una preaclimatación en Alpes, utilizar todoterreno lo máximo que pueda o moverme muy rápido por allí, ir muy ligero. Es decir, light, un poco compaginando las explicaciones que nos has dado hasta ahora, podríamos decir que si no tengo tiempo, una buena época es en invierno porque voy a esquiar más bajo y podré acceder más rápido. Y si quiero ir a altura, pues seguramente será mejor ir en otoño, pero tendré que invertir más tiempo. En este caso, en la próxima expedición que sales en 3 días, estamos un mes fuera. Un mes. Un mes fuera. Porque vamos a una zona remota, además estamos haciendo exploración, es decir, no vamos a montañas conocidas, vamos a montañas que son desconocidas, no hay información, tenemos información de una parte de ellas, pero de la otra no. Perdón. Hay collados que no conocemos y ojalá podamos hacerla, es una travesía. Entonces, hay una serie de factores que hacen que el tiempo sea necesario, ¿no? Porque en un primer intento puedes fallar porque crees que vas a poder pasar y no puedes pasar.
Entonces, siempre que vayamos acomplejando más, es decir, haciendo más compleja la situación, es mejor prever más tiempo. Luego hay otra cosa muy importante, ¿no? Es decir, si no has estado nunca en una situación de estas, es muy bueno disfrutarla. Es decir, los que estamos mucho allí, los que nos movemos mucho por allí, muchas veces hacemos el Fast and Light porque queremos hacerlo, pero yo creo que la magia de esquiar en Himalaya es disfrutar del Himalaya, estar con las gentes, tomarte un té con ellos. Hay muchísimas cosas que la rapidez, ¿vale?, te va a quitar de ese viaje. Entonces, el viaje en sí mismo es la aventura, ¿no? Es decir, es el estar abierto a todo lo que salga y vivir realmente todo lo que salga. Entonces, yo siempre aconsejo que si se tiene ese tiempo, ¿vale?, si puedes estar 3-4 días más, es mucho mejor que no quitar estos 3-4 días, ¿vale? Estará la meteorología, estarán las condiciones, estará que igual te gusta mucho un campo y dices, voy a quedarme aquí un día más porque esta gente es excepcional y me voy a tomar 100 más con ellos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Es decir, entonces, esa parte del viaje la tienes que aprovechar, ¿no? Forma parte del descenso. ¿Y qué nivel, que al final es a donde íbamos a la pregunta, ¿vale? Que si es para todo el mundo o no, es qué nivel técnico realmente necesitas, que también yo creo que puede ser muy variado esto, ¿no? Yo partía al inicio, he dicho que las nieves en Himalaya son difíciles, ¿no? Y lo vuelvo a repetir aquí, ¿no? Es decir, la nieve de Himalaya no es una nieve fácil de esquiar. Tienes que ir a entrenar a Valter. ¿Perdón? Tienes que ir a entrenar a Valter primero. Tienes que ir a entrenar a Valter, sí, el Pirineo de Valter en el este, ahí está castigado de la Tramuntana, del Vent del Norte, y ahí hay hielo. No, a ver, hay dos cosas, ¿no? Primero es la altura. La altura es primera. Hay dos grandes limitantes, ¿no? Es decir, en el esquí de Himalaya. Uno es la altura, sería el limitante físico-fisiológico, ¿vale? Y el otro es el limitante técnico, ¿vale? ¿Qué quiero decir con estos dos limitantes? Estos dos anclajes que el esquiador o el alpinista va a vivir, ¿no? El primero es que no es lo mismo caminar que esquiar. Cuando yo empiezo, me quito los crampones, me pongo los esquís, cierro fijaciones y empiezo a bajar, voy a pasar de un trabajo muy aeróbico a un trabajo puntualmente muy anaeróbico, ¿vale? Lo primero de todo es que mi musculatura tiene que estar entrenada a ello. Tengo que poder aguantar esos momentos anaeróbicos para controlar los esquís en el descenso, ¿no? Ya dependerá de la dificultad que cada uno busque, ¿eh? Es decir, a más dificultad, más anaeróbico es. Y en ese limitante físico pondría el fisiológico del cerebro. El cerebro no funciona igual que aquí abajo. Nuestro cerebro va mucho más lento y un viraje allá arriba no es lo mismo que un viraje en Valter o en el Aneto, ¿no? Es decir, muchas veces tengo que pensar cómo girar antes de empezar a girar, ¿vale? Esos dos limitantes por un lado. Y el otro limitante es el limitante técnico, ¿vale? Voy a esquiar placas de viento, voy a esquiar zonas venteadas, es decir, hielo, costras, sastrugi, es decir, formas de viento que están ahí en esa nieve dura. Entonces, mi nivel de esquí tiene que estar adaptado, es decir, tengo que poder esquiar ese tipo de nieves. Esto no quiere decir que siempre sea tan malo como lo pinto, pero la mayor o parte de todos los descensos vas a tener que trabajar eso. Y por otra parte, ¿vale? Ahí sumaría que los mantos nivológicos, es decir, el manto nival de Himalaya es muy diferente al manto de Pirineos o de Alpes o de Alaska o de Antártida, ¿no? Es decir, la nieve transforma de una forma muy brusca por las diferencias térmicas entre las nieves antiguas y la atmósfera. Entonces tenemos como peligro secundario, es decir, peligro dentro del manto, grandes capas, pero muy potentes, es decir, de más de 1 metro de cubiletes, es decir, de grano grueso. Entonces, los peligros de aludes son muy grandes, tanto por peligro secundario dentro de las capas profundas, como por acumulaciones de viento del propio viento de altura. Entonces, el esquiador de Himalaya tiene que entender esos mantos y saber dónde pone los esquís, porque muchas veces estás esquiando algo que parece polvo y es una placa de viento que igual tiene 40 o 50 centímetros de profundidad. Entonces, estoy en un campo de minas que debo entender a la hora de hacer un descenso. Esta era una parte que quería que explicaras bien. Más que nada, nosotros hemos estado esquiando en Kamchatka, en Kaukas, en Noruega, en todos los sitios. Y en cambio en Himalaya es de los sitios que dices, hostia, yo me voy con Jordi porque el nivel técnico de riesgo de los aludes es muy distinto del que es vivido en todas las montañas del mundo, ¿no? Es decir, las montañas
hostia, lo hemos vivido y yo me he bajado en una que parecéis una placa gigante vosotros y no es lo mismo que las montañas de aquí. Creo que se nota mucho la diferencia respecto a las montañas de aquí. Claro, aparte, Chevy, cuando tú gestionas una montaña en Pirineos, como mucho estás gestionando una pala de 1000 metros de desnivel, ¿vale? En Alpes puedes gestionar 1500 metros de desnivel, pero en Himalaya, si alguien ha estado por allí, que se imagine estar esquiando las laderas de la Annapurna 3, por ejemplo, ¿vale? Que son brutales para esquiar, estás gestionando una ladera que tiene casi 3000 metros de desnivel. Entonces, en tu zona el riesgo local puede ser controlable, manejable, por decirlo así. Es decir, yo puedo hacer un management, no me sale la palabra en castellano, un management, tradúceme. Sí, bueno, si te lo... Una gestión de riesgo adecuada local en la zona donde yo estoy esquiando, pero tengo 2000 metros de... Exacto, tengo 2000 metros de pala por encima de mí que no controlo, ¿vale? Si habéis visto, que seguro que habéis visto si estáis en este chat, porque estáis todos conectados a Instagram, los vídeos del campo base del Manaslu, ¿vale? Ese alud, el campo base está en una zona protegida, pero ese alud viene de muchísimo más arriba. El que nos afectó el año pasado en el K2, lo mismo, bajaba de 1500 metros, 2000 metros por encima de nosotros. Es decir, son cosas que muchas veces la gestión de riesgo es casi imposible. Un cambio brusco de temperaturas 1000 metros por encima de ti provoca que al final tú te veas afectado 2000 metros por debajo, ¿no? O 3000 metros por debajo de desnivel de donde se está produciendo salud, ¿vale? El K2 es una de las montañas más peligrosas a este nivel, porque es una ladera, una pirámide de 3000 metros, tienes un cambio brusco aquí arriba, el alud cae y arrastra toda la ladera hasta abajo. Entonces tú estás aquí abajo con un riesgo local completamente gestionable, pero esto de aquí arriba te ha barrido. Entonces, el problema es ese, básicamente, ¿no? Es decir, hay muchas cosas. ¿Todo el mundo puede esquiar en Himalaya? Sí, todo el mundo puede esquiar, pero mejor coger zonas donde disfrutes de ese esquí y poco a poco, en las montañas. No te oigo. ¿Ahora me oyes? Sí. Digo, sí. Puedes irte a un Langtang a esquiar a montañas de 4.500 metros y vas a tener una cosa controlada, o te puedes meter en un Manaslu o en una Annapurna y con otro nivel de riesgo o dependientes en función de lo que quieras. Es decir, que un poco sí que puedes adaptarte bastante a los niveles, pero hay un riesgo o un valor añadido que es el Himalaya en sí. Entiendo yo que... Exacto. Que es un poco... añadido de gestión muy difícil, ¿eh? Es muy difícil gestionar hasta para nosotros. Pensar que en los mantos pirenaicos o en los mantos europeos, por decirlo así, hasta en Canadá o en Alaska, por descontado, ¿no? Estados Unidos, tenemos mucha información del comportamiento del manto, ¿vale? Hay ahora organismos que están haciendo el peligro de los aludes, tenemos boletines, tenemos previsión, tenemos tiempo pasado. En Himalaya no tengo ninguna información. Cuando ahora en la expedición lleguemos allí, sé lo que ha pasado en el Manaslu, que es lo más próximo que tengo, es decir, es lo que podría extrapolar a nuestra zona, ¿vale? Pero aún así, no sé cómo ha transformado la nieve, no sé cómo es el manto por debajo, es decir, todo esto es un trabajo que tienes que hacer ahí, in situ, ¿no? Es decir, no hay un histórico que te diga cómo está por debajo de ti. Sí, no miras el BPA fácilmente. Está clarísimo. Oye, lo haces y lo haces tú, además, y lo tienes que acertar, además, que es lo importante. Jordi, una última cosa, simplemente para situarnos antes de despedirnos, que no queríamos hacer una cosa muy larga. Próximos proyectos, ¿dónde te vamos a ver? Aparte de ahora, a partir del lunes de excursión, que digo yo, para explorar detrás del Manaslu, después, ¿qué otras aventuras tenemos para humanos y para no humanos? No, para humanos todas, es decir, de momento ahora nos vamos un mes, aparte con gente que es maravillosa, que ya muchos de ellos los conozco, nos vamos a explorar la frontera tibetana justo al norte del Manaslu, a ver si podemos hacer una travesía de esquí muy larga mantenida por encima de los 6000 metros, en una zona de 6000 vírgenes
montañas que entras y sales de Nepal al Tíbet todo el rato, que es alucinante, explorada por unos amigos franceses, he estado un par o tres veces ahí dentro, nadie más ha estado allí explorando, ¿no? Y después a la vuelta estaré unos días en Pirineo, me voy para la Antártida también con temas de esquí y luego, bueno, luego me quedo yo en casa a cubrirte a ti, que tú te vas a correr a Nepal para volver luego, cuando tú vuelvas yo me vuelvo para Nepal a hacer cascadas de hielo y luego para Noruega. Es decir, que es un año repleto de cascadas de hielo y hasta primavera, hasta que volvamos al verano de Alpes. Es muy bonito porque hay mucha exploración abierta a todo el mundo y tanto pues esto en Asia como en Antártida como en Europa, un poco por todas partes. Muy bien, pues nada, pues nos cruzamos en Nepal y yo creo que buscaremos alguna excusa para vernos en Noruega, que esto de ir a esquiar con el velero creo que es de las cosas más divertidas que hay y a mí me encanta y cada vez que vamos disfrutamos un montón. Y es increíble que estamos hablando de exploración en Nepal, ¿no? Donde parece que ya con los 8000 se haya acabado todo y quedan infinitas montañas sin subir, infinitas. Es impresionante coger un mapa y ver todo lo que queda por subir. Pero luego también lo que es impresionante es que en Europa nos queden tantos vacíos en el mapa, ¿no? Yo el año pasado aluciné en Noruega, era la primera vez que me subía a un velero para explorar islas y explorar fiordos y tal. Y es que este año vuelvo allí porque es que queda todo aún por esquiar, ¿no? Que dices, no hace falta irnos muy lejos, ¿no? Y en el Pirineo, pues lo mismo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, un placer y vaya, nos vemos todos los días, casi, ¿vale? Muchas gracias y muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado, que han sido muchos, lo estaba viendo por aquí. No miro yo nunca las preguntas, no sé si alguien ha preguntado o no, ya lo siento y si no, enviar un privado, enviar lo que sea con las preguntas que tengáis. Muchas gracias a todos. Muy bien. Chedi. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós.